Tuve un problema de mouse, llevo sin mouse como 3 días. No he podido encontrar una batería. Y como ya estoy viejito, los mouse a ver se vuelven importantes. A ver, vamos a ver. Buenos días, muchachos. Vamos a continuar con la presentación de la unidad 3, que es la concepción sistémica del cerebro. Pudimos observar de forma un poquito sencilla, primera unidad, segunda unidad, que nos daba paso a la tercera unidad. Encontramos los ejemplos de un barco en una pintura y en una, ¿cómo decirlo? Y en una fotografía. Sin embargo, vamos a ver hoy otra presentación con la intención de que podamos complementar el tema. Ya vamos a ponernos un poquito más técnicos, ¿les parece? La presentación tiene otra organización, entonces sí les pido que prestemos mucha atención porque no voy a tener acceso al, ¿cómo se llama? No voy a tener acceso a la plataforma, al Meet. Si tienen alguna duda, por favor hablen, abran el micrófono y vamos comentando, ¿sale? Porque ahorita digamos que es la clase en donde vamos a ver conceptos. Y bueno, el responsable de toda esta situación es Alexander Romanov Chiluria, y él nos explicaba que el cerebro parece ser uniforme y monótono, pero es un producto elevado de la evolución. Recibe, elabora, conserva la información, organiza programas de conducta y regula ejecución. Habíamos estado con una tónica de observar comportamiento, de observar procesamiento de información, pero vamos a darle pie y pauta a todo lo que significa la organización cerebral, que es la que va a conformar la organización, realizar programas de conducta y regular la ejecución del mismo. Ya pudimos observar cuáles son las características, por ejemplo, interhemisféricas, que tenemos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. ¿Quién me recuerda qué hace cada cosa? Hemisferio derecho nos va a elaborar procesamiento de información del lenguaje, y el izquierdo de la interpretación de la vida en general, perdón, al revés, del lenguaje y es el hemisferio izquierdo, y del derecho la interpretación de la vida regular. Bueno, también pudimos observar algunas comisuras, la de Silvio y por ahí las estructuras que tenemos de Rolando y las estructuras que tenemos de Bernic y ¿de quién más, chicos? Broca. Broca, perfecto. Y observamos cuáles eran las características de los lóbulos, hasta por ahí hicimos una que otra mnemotecnia, ¿verdad? Parietal es la frente que va a regular los movimientos, perdón, parietal es la parte de arriba, pelo que va a regular movimientos, frente frontal que va a regular la actividad humana, occipital ojos que va a regular la información de qué tipo. Visual. Y temporal tímpanos que va a regular la información.
auditiva y de memoria. Muy bien, entonces vamos a observar estos tres bloques funcionales. El primero ya lo dijimos, regulará el tono y energizará el cuerpo. El segundo recibirá, procesará y almacenará información. El tercero programará, regulará y verificará la actividad. Y es importante la participación de las tres de manera simultánea, ¿va? Estas estructuras cerebrales van a trabajar concentradamente en la que cada cual efectuará una particular aportación a la organización del sistema nervioso central, ¿sale? El proceso mental va a ser realizado en un procesamiento a partir de los sistemas funcionales y este sistema funcional dará determinadas acciones no localizadas aún. Entonces, bueno, vamos a explorar un poquito más la primera. Es, como ya lo habíamos mencionado, casi hasta la saciedad, el mantenimiento del nivel óptimo de tono cortical para el curso organizado de la actividad mental y permite que los procesos mentales sigan un curso correcto y que el hombre reciba y analice información. Este bloque va a estar regulado por algunas leyes, ¿sale? Vamos a observarlas. La ley de la fuerza. Los procesos de excitación que tienen lugar en el córtex despierto obedecen una ley de fuerza. Todo estímulo fuerte evoca una respuesta fuerte. ¿Quién me puede dar un ejemplo de eso? Todo estímulo fuerte evoca una respuesta fuerte. América, gracias. Ahorita se me viene, por ejemplo, tal vez un golpe, que tal vez te dando un golpe fuerte en la cabeza y pues tú obviamente vas a responder tal vez de una manera negativa y pues tal vez hasta puede que se lo devuelvas. Vamos a observar estos ejemplos solamente en el bloque 1 y estas son leyes sobre todo de excitabilidad que tienen las neuronas, los axones, las dendritas. Su ejemplo es adecuado, pero sería que a razón de un golpe viene un golpe igual o más fuerte, como jugar manitas calientes. No por la programación de la acción, sino porque una acción tiene una reacción equivalente. Por ejemplo, están platicando con su novio y de repente el novio empieza a hablar un poquito más fuerte, entonces ustedes empiezan a contestar más fuerte. ¿Me explico? Si ya vemos que estamos cabeceando en una de las clases y de repente una profesora da un manotazo en la mesa, ¿qué va a pasar? Vamos a saltar. Porque a un estímulo fuerte va a existir la evocación de una respuesta fuerte. ¿Me explico? Porque estamos hablando de excitabilidad, estamos hablando de tono cortical. Todo estímulo débil evoca una respuesta débil. ¿Verdad que sí, muchachos? Ay, qué bonitos son mis muchachos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Por qué? Porque en general la estimulación va siendo equivalente. Tenemos como esa forma de medición que está dentro del proceso. Más o menos hasta ahí. Es como la tercera ley de Newton, ¿no, profe? Pues no necesariamente a fenómenos físicos, pero sí de reacción eléctrica y conductividad. En eso se parecen. ¿Qué tenemos que sospechar? Cuando precisamente no existen ese tipo de cosas. Si yo de repente les hablo así y ustedes dicen, ¿qué me está diciendo, profe? Algo existe dentro de la forma de respuesta del tono cortical. ¿Va? O que cuando nosotros tenemos que comunicarnos, de repente empezamos a hablar de esta forma, porque como muy cansado. Entonces no existe mucha lógica, pero hay personas que se les apaga la voz o que empiezan a hablar lento. No importa que nosotros estemos hablando bien, ellos responden lento. ¿Se entendió? Por eso les pido las cámaras, muchachos, porque no tengo retroalimentación de nada. Bueno, además de las posiciones activadoras de la formación reticular, también existen posiciones inhibidoras, ¿sale? ¿Qué significa una posición de inhibición? De la misma manera en la que nosotros programamos una conducta a realizar, tenemos que inhibir muchas otras conductas a realizar. A veces lo ocupo con un ejemplo no tan adecuado.
¿Qué pasa? Vamos a ponerlo en chicas. ¿Qué pasa, chicas, si por ahí están en la calle y aparece un muchacho de 1,90, rubio, cabello largo, en una motocicleta, Harley Davidson, negra, así, súper ponchado el canijo? Algunas, no todas van a decir, "Ah", ¿no? Y algunas, no todas van a imaginarse hasta una vida con el muchacho, ¿no? ¿Van a pedirle inmediatamente el teléfono? No. Pero eso no significa que no inhiban muchas de las conductas que quisieran hacer con determinado espécimen. Parte del proceso de la programación de la acción también es la inhibición de la acción y hay algunas posiciones inhibidoras dentro de ese proceso, más o menos. Sí, prof. Así como existe una forma de estimulación fuerte, que vamos a buscar una estimulación fuerte, se necesitan ir inhibiendo algunos aspectos para evitar que no exista un pico de energía, que no exista un tono ascendente. Bueno, veamos otra ley, que es la ley gradual. El nivel de activación de la corteza se antepone a un principio de todo o nada. Esto es particular. Paulatinamente se energiza el córtex dependiendo del requerimiento de cada proceso. ¿Cómo podríamos observar esa energización del córtex? Si nosotros vamos a ocupar determinada área, la vamos a ocupar con todas las características y todo el apoyo que tengamos. ¿Recuerdan lo que habíamos platicado sobre que las personas usan el 10% de su cerebro y que eso es una falacia? Sí. Y es precisamente porque la ley gradual busca que nosotros tengamos una activación de toda el área a realizar completa y compleja, de la forma en la que si no hubiera suficiente energía, no ocurriría la acción. Como cuando tienes ganas de comer algo en la noche, pero no tienes energía porque te has desvelado mucho y te estás a punto de levantar para la cocina, pero como que no quieres, porque no te da gana, porque no tienes energía, pero tienes hambre, entonces mejor te duermes. Porque si no hay suficiente activación del córtex, no ocurre la conducta. Más o menos, Sí, prof. súper. Sí, profe. Otra es la ley moduladora. Los procesos de inhibición y excitación de determinadas áreas de la corteza no se contraponen, sino se mantienen en armonía de la activación general. ¿Se entiende eso? No es que como que de repente estemos hablando como muy raro, porque a veces es complicado estar regulando la conversación. Nótese que todos son ejemplos del lenguaje porque pues la clase no lo permite, ¿verdad? Pero a eso se refiere. No podemos constantemente inhibir y excitar en una sola conducta, ya que existe una programación de la acción muy clara que va a poder realizarse. Y para eso se necesita respetar ciertas características del tono cortical. Entonces, por ley moduladora, necesitamos mantener esa armonía para que la conducta organizada pueda fluir y pueda darse. ¿Quién de ustedes practica piano? Luis, ¿quién más? América. Con Luis que casi no participa. ¿Podría prender su cámara y hacer un movimiento de secuencia de los dedos? Sí, permítame un momentito. Existen ciertas programaciones de movimientos que se ocupan mucho movimientos muy claros, ¿no? Las personas que tocan piano regularmente
pero hoy debemos encontrar luz muy similar a... ¿Se dan cuenta? Pero el mío no es tan organizado, porque por ahí se me mueven unos deditos, ¿no? Pero ir de un lado al otro... Exacto, cuando tenemos mucho entrenamiento, cuando tenemos práctica, regularmente ese movimiento es pausado. Vuelva a hacerlo, Luis. Pare, no. Creo que no va a haber forma de usar el ejemplo, gracias. Pero en el momento en que le damos la oportunidad o la instrucción, podemos parar el flujo, pero es porque ya existe cierto proceso de entrenamiento. Mientras que algunas personas que no practicamos piano, se vuelve complicado porque ya programamos el movimiento y es hasta que salga. Más o menos a eso se refiere la ley de la modulación. También el primer bloque cortical está organizado por estructuras. Estas estructuras no específicas en diferentes niveles. Las estructuras tienen un papel específico en el aseguramiento de dos tipos de procesos de activación, de larga y de corta duración, donde nosotros necesitamos utilizar muchísima energía en muy poco tiempo o donde nosotros necesitamos mantener un tono específico durante un largo periodo organizado. Las estructuras que van a componer el primer bloque cortical es tallo y tono, cerebro medio, regiones diencefálicas, sistema límbico, zonas medias basales de las regiones frontales y mediobasales, y estas áreas nos van a permitir tener toda la inervación de la cantidad de energía que necesitemos para garantizar el tono. Si se dan cuenta, vamos desde la base del cuello hasta partes estructurales de las regiones frontales. ¿Dudas ahí? No, profe. Pero no le pase, espere. No, profe. Yo sí tengo una, profe. ¿De qué habías dicho de qué parte de la estructura son? Eso ya no lo escuché bien. Otra vez, Leila, por favor. Ah, sí, que lo que había dicho, estructuras, pero no sé de qué parte habían mencionado. Estas estructuras cerebrales van a ser las responsables de poder garantizar el tono cortical. El tono cortical va a corresponder a el primer bloque funcional. Primer bloque funcional que se encarga de dar tono cortical y vigilia, ¿sale? Entonces, estas estructuras cerebrales, estas estructuras físicas, tangibles, que van a permitir este proceso es tallo y tronco, cerebro medio, diencéfalo, algunas partes del diencéfalo, sistema límbico y zonas medio basales de las regiones frontales, que van a estar proyectando sobre todo la energía. El tallo cerebral se demostró que hay una formación nerviosa especial que por estructura y funciones ejercen un papel en el estado regulador de estar despiertos. Y vamos a tener características del sistema reticular ascendente y descendente. Así como nosotros podemos estar medio despiertos y decir, no, despierto, y ya sal de esta cama, levante este cuerpo, mueve esos músculos y esos viejos huesos. También hay forma de, hay un chancecito de dormir, jalo. Porque nos va a inhibir esas características. Sistema articular que sube y que baja, diría la bolita, ay. Entonces, la excitación del tallo cerebral se va a extender sobre la red, gradualmente cambiando su nivel poco a poco, modulando así el estado total del sistema. Es claro y lógico que yo estoy descansando y que de repente levanto y que ya sonó el despertador y que ya me tengo que forzar para meterme en el agua caliente y que de repente ya como que me desperté, gradualmente a lo largo de 30 a 25 minutos, y que yo me voy durmiendo porque ya revisé el Facebook, porque ya vi que me tiraron mala onda, pero pues bueno, ya me quedo dormido. Cosa complicada o cosa patológica cuando de repente yo me despierto o cuando de repente yo me apago. Y así, de la nada. Regularmente va a seguir esta vía, como vamos a ir de tallos de la base hacia el córtex.
la gran cantidad de forma ascendente y ya en procesos inhibitorios de forma descendente. La formación reticular va a ser capaz de constituir arcos reflejos. Estos regularmente son capaces de cambiar el tono del córtex, asimismo permiten la regulación y la modificación de los cambios que ocurren en el mismo. También estos se van a adaptar a las condiciones ambientales durante el curso de la actividad. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Si de repente América como que está un poquito distraída, somnolenta, como que no está como tan clara, yo le voy a aventar una pelota. Y los reflejos específicos de América va a ser que la cache o la esquive. ¿Por qué? Porque de esa manera la formación reticular está dispuesta sobre estos tipos de arcos reflejos. Estos arcos reflejos se constituyen desde la primera infancia, incluso cuando los niños son muy bebés, se les acerca algo en esta área de la comisura, los niños van a tender a hacer el reflejo de succión, o vamos a tener de las palmitas de los pies de los niños, les pasamos un poco del estímulo y vamos a tener una reacción de prensión, o a los niños les ponemos algo en la mano y los va a hacer la sujeción. Repito, porque las formaciones reticulares van a estar estructuradas desde el principio de la vida y nos van a permitir iniciar el proceso de conducta voluntaria. Que todo esto va a cambiar el tono del córtex. Si el niño está súper dormido y de repente le ponemos por aquí algo, como que va a intentar hacer succión y se va a despertar y como no va a encontrar nada, ¡ja! Prank para el bebé. Ahí vamos a tener las estructuras del primer bloque funcional, ya los habíamos comentado, es técnicamente todo lo que se encuentra iluminado, ¿sale? Por características didácticas, sí me voy a ahorrar a lo mejor todo eso, pero a lo mejor no. Y vamos a tener 3 fuentes de activación para estos procesos. Procesos metabólicos, recepción de estímulos del mundo exterior y activación por planes e intenciones. ¿Alguien me podría decir ejemplos de estas 3 fuentes que nos van a permitir activar el sistema reticular, activar nuestro primer bloque funcional? Ya habíamos dicho unos en clase. ¿Se acuerdan? O sea, ¿cómo despertamos? Mm, Bueno, como tal, despertar. No, sí, pero no asociemos directamente el despertar al tono cortical, ¿sale? Recordemos que el primer bloque funcional lo que nos va a dar es la energía suficiente para realizar la conducta. Dentro de esta energía suficiente es como ese administrador que, ¿sabes qué? Estoy haciendo ejercicio, entonces claro que voy a ponerle mucha intención a mi cuerpo. O, ¿sabes qué? Estoy como muy concentrado en la lectura, entonces me tengo que relajar, calmar y permitir que toda la sangre se vaya al cerebro para que pueda hacer una lectura eficiente. O, ¿sabes qué? Estoy con mi novio, entonces estamos como súper bien, súper a gusto, y pues ¿para qué me voy a poner pesada? A menos que le haya llegado un mensaje de la ex en donde, ahora sí, hijo de tu, ¿qué te pasa? ¿Por qué no la has bloqueado? Y que bla, 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 bla. Todos esos cambios de forma, todos esos cambios de switch, van a estar en función de la energía que necesitamos tener en el cuerpo, tener dentro de la programación y planeación de las cosas. Y nos va a dar el primer bloque funcional. Entonces, estas 3 fuentes de activación, ya lo habíamos comentado. La primera son procesos metabólicos. ¿De qué forma yo puedo activar mi sistema reticular? Para Cristi. Bueno, no sé si está bien, pero bueno. Cuando estamos viendo la película y decimos, tal vez si pasa esto, ¿no? Tal vez si desaparece la hada madrina y lo que pasa en la película es que matan a la hada madrina. Uh-huh. Es como, no pasó eso. ¿Está bien? No. No necesariamente. Puede ser eso más de la recepción de estímulos del mundo exterior, pero repito, estos son como, pensemos, hacks de intentar encontrar la forma en que nosotros mismos podemos aumentar o regular nuestro tono cortical, siguiendo las leyes que habíamos comentado. El primero son procesos metabólicos. ¿Sabes qué? Fue una mala noche, me peleé ayer con mi chico,
Les estuvimos mandando mensajes a las 3 de la mañana, la clase de Mauricio es súper aburrida, entonces ya son como 8:30, 9. Tengo sueño, o sea, estoy cansado, tengo cosas en la cabeza, no me interesa lo que está diciendo el pelado que está enfrente de mí. Va, pero tengo que estar. Entonces, salimos a la cafetería, me voy a la cocina, me tomo un café y el proceso metabólico del procesamiento de la glucosa a partir de la sacarosa, fructosa o del azúcar que hayan tomado va a hacer que yo tenga energía para poder prestar atención unos 20, 25, 30 minutos más. Entonces, procesos metabólicos van a hacer que yo esté en estado de alerta. ¿Sabes qué? Soy un camionero que tengo que dejar una carga en Yucatán, estoy saliendo de Tijuana y debo de hacer todo el viaje en no más de 40 horas. Entonces me voy a poner cierto apoyo blanco, ¿verdad? En las personas que a veces necesitan y me voy a ir como loco ahí, todo conejo lampareado, manejando un tráiler a toda velocidad. Porque mi metabolismo va a estar influenciado por ciertos procesos metanfetamínicos que existan en mi cuerpo. ¿Me explico? Porque no es muy complicado hacer que un cuerpo esté tan atento por más de 20 minutos. Imagínense estar atento en 40 horas, que es la ventana que necesita un camionero. Pensemos en la segunda forma de la activación, la recepción de estímulos del exterior. Exacto. Los rostros, las caras, las situaciones de sorpresa que acaban de hacer es por la segunda fuente de activación. Estoy en el cine ahí viendo que la hada madrina y de repente, ¡boom!, un balazo y matan a la hada madrina y se ven los sesos y se ven las alas por ahí horribles, los vestidos todos tumbados. No me lo esperaba. Una parte del estímulo exterior me está diciendo, changos, mataron a la hada madrina. O sea, depende más un poco como de sí, como de la atención y en realidad, pues, bueno, sí, a final de cuentas, la atención Son que le procesos pones como atencionales. a las acciones. Son procesos atencionales, sobre todo de atención involuntaria. Vamos por la carretera y de repente escuchamos un boom. Entonces, ¿qué crees? O sea, algo está pasando, ¿no? Estábamos en clase y de repente empezó a moverse el piso y ¿qué creen? Está temblando, está temblando, está temblando. Y aunque estuviera muy aburrida, la recepción de estímulos del exterior me aumentó mi tono cortical, hizo que yo mantuviera un poco más de cortisona, elevó mi presión cardíaca, aumentó la tensión de mis músculos e hizo que me fuera a un lugar seguro. ¿Por qué? Porque un temblor es protégete, sal de lugares, mantente vivo. Y pasa también al revés, profe. Sí, por los sistemas reticulares descendentes, como ya los había dicho. ¿Sabes qué? Estoy bien, estoy tranquilo, no tengo que entregar tareas, todo está cool en este momento, entonces voy a quitar mi video y le voy a echar una jeta a lo que el Mauricio no está viendo. Es que sí, no. Hasta el brillo le bajan a la pantalla. ¿Me explicó? Sí. Y después vamos a ir por una fuente de activación que son activación por planes e intenciones. ¿A qué se refieren las planes e intenciones? ¿A qué les sugiere eso? Como, ay, pues vaya la redundancia, pero una actividad ya planeada, ¿no? Ya planeada que está dentro de sus procesos motivacionales intrínsecamente fuertes. Incluso podría como contar el hecho de, eh, no sé, bueno, voy a poner un ejemplo, no sé qué también eh, te vas a dormir, ya es un poco tarde, al día siguiente tienes clases presenciales y vives a 40 minutos, entonces suena la alarma y dices, no manches, tengo muchísimo sueño, pero tengo que ir a la escuela. Entonces te obligas a pararte y ya, o sea, te alistas y te vas a la escuela. ¿Eso podría contar como tal? Por supuesto, sobre todo porque no importa que te tengas que subir una micro atestada de gente que no se bañó, no importa que vayas a llegar a un salón lleno de pelados que nunca te importaron, no importa que
tengas que abandonar tu lecho de camita así toda calientita y rica, porque hasta las sábanas de ayer las lavaste y huelen a Bel Rosita. Lo importante es tu cédula, lo importante es tu título de psicóloga, lo importante es que estás haciendo un gran esfuerzo trabajando 2 turnos en las tardes para poder pagar tus estudios y salir adelante. Entonces, como tú tienes muy claro tu motivación, como tú tienes muy claro tu intención, como tienes muy claro el plan, claro que vas a hacer cualquier sacrificio. No importa lo cansada, lo aturdida, lo molesta que estés, vas a cumplir con todo, porque lo importante es la carrera. A eso se refieren las fuentes de activación. Entonces, ¿qué crees? Digo, sí, está súper aburrida la clase, pero quiero mi título. No hay bronca. Y te mantienes, ¿no? El camionero viene ya dando las últimas y dices, ¿qué crees? Tengo que llevar dinero porque mi hijo necesita el pañal, mi hijo necesita los zapatos para la escuela, entonces se despiertan, ¿no? En ese caso, es importante que tengamos muy claro estas situaciones porque cuando trabajen con personas se van a dar cuenta que las motivaciones personales, las motivaciones profundas de los usuarios son eso que dan ese motor. Cuando estamos enfrente de pacientes con depresión, regularmente, o lo expresa Beck en sus tratados, los mismos usuarios pierden el sentido del futuro. Entonces pierden esperanza, no tienen idea de qué es lo que va a venir. Nosotros como estudiantes universitarios, ¿verdad? Bueno, ustedes, bien, tienen muy claro que va a venir un futuro mejor, tienen muy claro que conseguirán un empleo, que dedicarán su tiempo a estar con personas y ayudarlos a procesos difíciles, o a manejar un Didi, ¿verdad? Pero no se pierde la esperanza en el futuro, mientras que un paciente con depresión ya no quiere continuar la vida, ya no le interesa. Y es por eso que todo el tiempo, o es parte de la explicación, que todo el tiempo quieren estar en cama. No tienen energía, no tienen una formación reticular que les permita salir adelante. ¿Más o menos? Sí, pues. Sí, Bueno, ya quedamos claro. entonces, en esencia, esta es la diferencia del sistema activador no específico. Los procesos metabólicos, ya los habíamos comentado, conducen al mantenimiento del equilibrio interno del organismo, o sea, va a generar homeostasis. ¿Entienden el término homeostasis? Sí, profe. Bueno, entonces el hipotálamo va a tener un papel importante en esta formación de la activación vital. Los estímulos del exterior se comentaron, son sobre todo aquellos que generan una fuente de orientación con el arco de reflejo, o sea, vemos el sonido, vemos el ambiente, vemos la situación riesgosa o estamos al pendiente de las cosas. No sea que nos vamos por las calles del centro con alguna prenda que me gusta lucir mucho y de repente un canijo me está siguiendo. Entonces, aunque yo esté muy divertida luciendo mi minifalda, un estúpido me está siguiendo y llevo 2 cuadras con él atrás. Entonces, algo está pasando. ¿O menos? Sí. Y planes e intenciones se refieren a proyectos y programas que se constituyen y forman durante toda la vida. Estos son conscientes y sociales, sobre todo sociales. Cuando no tengan ganas o cuando olviden la meta de por qué están aquí, qué está pasando, cuando le llenen los profesores de exámenes, cuando no tengan tiempo para dormir, porque tienen que entregar todo lo que tienen que entregar, y se olviden del por qué están estudiando, repítaselo en voz alta, muchachos. Funciona. Si esto lo hago por el título, esto lo hago por el título. Ese va a ser mi mantra durante toda la carrera. La intención entonces formulada por el lenguaje genera una meta que evoca un programa de acción y se constituye una acción para realizar esa meta. Suena raro y esto suena hasta como clases de neuromarketing, ¿verdad? Que vamos a vender más con metas. No, todo esto es algo que necesito que vayan entendiendo para ir organizando cómo se concibe la conducta a partir del proceso neuropsicológico. O sea,
Cuando nosotros nos quedamos en psicología, las motivaciones son, a ver, ¿qué te mueve? ¿Qué te llama? ¿Qué te interesa? ¿Cuál es tu elemento? Pero cuando vamos a la neuropsicología, se entiende esa parte de movimiento desde una base de programación de la acción. Es curioso, pero a veces los conductistas intentaron explicar esta parte. Nosotros, a partir del análisis de la conducta, observamos lo que se puede modificar o no en las personas. Pero la neuropsicología no se queda en la conducta, se queda en los procesos neurológicos que están detrás o que están antes de la programación de la conducta, para poder observar qué de esta conducta es patológica o normal. Nótese que la neuropsicología no quiere hacer grandes cosas como los conductistas. Los conductistas tenían planeado conquistar el mundo capacitando a niños para hacer lo que se les antojara. Nosotros como neuropsicólogos lo que esperamos es que recuperen la voz, que recuperen la lectura, que tengan un adecuado proceso de aritmética, que puedan reconocer a las personas que quieren. Eso son las primeras bases que permiten la conducta compleja. Pero si no entendemos esa parte, ¡ouch! Por eso es que a lo mejor después de bases biológicas de la conducta viene esta clase de neuropsicología, aunque a mi gusto valdría la pena que hubieran conocido o entendido todo lo demás. Psicología cognitiva, psicología conductual, para tener como un campo más grande. Aunque bueno, sigamos chambeando. Entonces, ahora vamos a ver el segundo bloque funcional. ¿Dudas con el primero? Ah, Ya No. quedó más amarrado, ¿verdad? Sí, ya quedamos claro. Perdón, es que hoy es viernes, entonces puedo andar sin camisa. Entonces vamos a temas frescos. Segundo bloque funcional, unidad para recibir, analizar y almacenar la información. Entonces, estas va a tener las siguientes características. Está ubicado en regiones posteriores de los grandes hemisferios, incluyendo sistemas analizadores visuales, auditivos y táctiles. O sea, lo que veo, lo que escucho y lo que... Siento. Muy bien. Esta va a tener estructuras histológicas en tejidos orgánicos, con células aisladas que obedecen a impulsos de ley todo o nada. ¿Hay o no hay? ¿Existe o no existe? Recibiendo impulsos discretos y reenviándolos a un grupo de neuronas. Entonces, de repente, por ahí veo un carro deportivo rojo y digo, ¡guau! ¿No? Entonces va a llegar por mi tejido occipital específico esta estimulación de rojo y de cromo, y voy a percibir el cuero que huele a viejo y voy a decir, wow, un súper deportivo. Y entonces va a llegar una condición de todo o nada recibiendo estos impulsos, porque de pocas neuronas que se encuentran en mi aparato óptico, va a llegar a todos los confines de mi procesamiento TPO, tempo parieto occipital. Pero estas estructuras tienen características jerárquicas, o sea, vamos poco a poco proyectando las características necesarias. Y vamos a tener 3 áreas de proyección, primaria, secundaria y terciaria, que va a corresponder a áreas citoarquitectónicas específicas de Brodmann. ¿Qué acabo de decir? Que nuestro cerebro tiene organizadas estructuras específicas para analizar de forma proyectiva, asociativa y superpuesta estímulos visuales, auditivos y sensoriales. Si entiendo este cuadro, puedo detectar en la patología, en la enfermedad, cuál es el daño que está recibiendo mi usuario para saber y entender qué ocurre con el muchacho. ¿Qué crees? El mismo carro rojo deportivo convertible, poca madre, que estoy viendo, no me reacciona cierta sensación, ¿no? O sea, sí lo veo, está precioso, pero como que al tocarlo, no me llama. Algo está pasando. Entonces probablemente, sé que es un Ferrari, me conozco la marca, reconozco el color, huelo lo que estoy observando, pero hay algo que en el momento no me da, porque como que no creo que sea el carro, ¿me explico?
Entonces tendría que yo estar sospechando del área sensorial 5, 7, 39 y 40 de Brodmann. Mientras que, ¿qué creen? A lo mejor en otro momento del día, o en otro momento, en otro día, veo que el carro está ahí parado y alguien me dice, súbete al carro y empiezo a caminar y me voy a un bote de basura, a un contenedor. Entonces yo tengo que empezar a sospechar que probablemente el área primaria del área visual o el área secundaria de proyección está fallando, porque yo no estoy yendo a donde tengo que ir. Pero me dicen, porque lo escucho, es un carro rojo, padrísimo, deportivo. No, sí, genial, ¿dónde está? Quiero verlo. Y me voy al contenedor. Complicado. Y se van apareciendo este tipo de situaciones precisamente porque a veces perdemos por algún derrame, por algún choque automovilístico, por algún lo que sea, la función en alguna de estas áreas corticales. Entonces, área primaria, o sea, de proyección, o sea, de percepción visual, área 17, auditiva, área 41 y sensorial, área 3. Secundaria de proyección asociación, en donde yo me doy cuenta que esto que estoy observando es rojo y que tiene también cromo alrededor. Visual, 18, 19. Auditiva, porque prenden el BSB6 y empieza. Área 22, 21. Y sensorial, porque empiezo a tocar y dices, ¡ay, qué bonito! Lo acaban de encerar. 1, 3, 5 y 40. Y área terciaria de superposición, en donde yo me doy cuenta que este cromo con este sonido, con este color, con esta sensación táctil, corresponde a un Ferrari. Y dices, wow, en un carro como que vale más que la casa de mis papás. Entonces, área terciaria, visual 37, 39, auditiva 41 y sensorial 5, 7, 39 y 40. Todas estas áreas van a tener una correlación o van a tener mejor dicho, una explicación de región TPO, tempo parieto occipital. En el momento en el que todos estos estímulos convergen, es porque están en el área tempo parieto occipital, que es una parte que está como estratégicamente puesta para que los tres áreas hemisféricas, lobulares, convergen. El frontal se aleja, el frontal está casi solamente unido al parietal, algunas áreas temporales están pegadas, pero difiere, ¿va? Ya habíamos hablado un poquito de la citoarquitectura de Brodmann. ¿Alguien me explica, alguien me recuerda, alguien me dice qué significa citoarquitectura? Caballeros, recuerden esto, lleguen a un bar y le dices, oye, chica, ¿sabías que Brodmann hacía mapas citoarquitectónicos de las formas en que mapeamos la información? O sea, que tú estés disfrutando de esta galleta es porque tu área, ¿qué área? Sensorial. Ajá, ¿qué área? Tu área 3 de Brodmann está a punto de poder tener el sabor de mantequilla y chispas de chocolate. ¿Qué hizo Don Brodmann? Este canijo agarró un buen de cerebros, muchos cerebros, y los empezó a disecar y empezó a estudiar con microscopio en qué momento había una diferenciación de células del cerebro. Cuando eran células de Golgi, cuando eran células motoras, cuando eran neuronas premotoras, cuando eran neuronas con axones polares o bipolares. ¿Se acuerdan de eso de clases biológicas de la conducta? O sea, me acuerdo como de esas estructuras, pero no me acuerdo cómo, o más bien no entiendo cómo es que él las clasificó así. Vale. Usemos lo que tenemos a mano.
Tenía un cerebro. Y si se da cuenta, el cerebro es una galleta. Pero la galleta no está así por dentro, ¿cierto? Entonces, disecaba el cerebro y observaba hasta dónde hay chispa y hasta dónde hay galleta. Veía la diferencia de la estructura, que hay unas más porosas, que hay unas más fuertes, que hay unas que comparten chispas de chocolate. E iba haciendo una división de área por área, diferenciando simplemente el tipo de neurona que correspondía a esa área. Había regiones del cerebro que estaban más estriadas, había regiones del cerebro que tenían células gigantescas, células de Golgi 2. Había regiones que tenían específicamente células polares que nada más comunicaban el golpe eléctrico lo más rápido posible. Y eso lo hacía destruyendo cada uno de los cerebros. Y se daba cuenta que había cerebros con áreas específicas diferenciadoras uno del otro. Trabajo brillante, le costó, la última vez que leí como la información, le costó 20 años. Y eso ha salvado miles, bueno, eso ha dado calidad de vida a miles de personas. Porque hoy seguimos usando su mapa citoarquitectónico para hacer estudios tan finos de operaciones que pueden recuperar personas de tumores, que pueden recuperar hablas de personas con accidentes cerebrovasculares. Ya está rebasado, o sea, también hay que entenderlo. El mapa de Brodmann está rebasado. Hoy se utiliza el concepto de clúster. El mismo cerebro se divide por 200 clústeres y se va observando parte por parte, momento por momento. Pero es porque hoy tenemos la tecnología. En ese momento, hacer el mapa citoarquitectónico fue artesanal, con muchos cerebros de por medio. Parecía zombie, pero se hizo. Bueno, ¿dudas entonces de lo que representa la citoarquitectura de Brodmann? No, no, ya sí, ya quedó claro. Vamos por áreas. La primera área es la primaria, que está formada por capas de neuronas cuartas, sobre todo aferentes. Están rodeadas de zonas corticales secundarias superpuestas a ellas y espérame tantito. Estas reciben información correspondiente ahí que analizan el todo en sus componentes, ¿vale? ¿A qué se refieren las capas de la corteza cerebral? La corteza cerebral es justo la última parte de nuestro cerebrito, lo que está entre la dura madre y los axones. Es como una capa de 2 milímetros, que es lo que nosotros vemos en una imagen como el cerebro. Entonces, esta capa, Santiago Ramón y Cajal, de los pocos españoles que están en la historia de la neurología, la va describiendo más o menos de este tipo. Primer capa es una capa molecular, ¿vale? Que esta sobre todo tiene axones horizontales, entrelazados. Después viene una capa granular externa, que son células granulares agrupadas. Capas piramidales externas, donde hay neuronas piramidales, regularmente muy fuertes y solamente comunicadoras de forma ascendente, con capas piramidales externas de células estriadas con axones cortos, que necesitan menos tiempo para reaccionar. Es aquí en donde regularmente están las áreas primarias de la estimulación, ¿va? Se dan cuenta cómo en este corte vemos que la corteza está distribuida de una forma en que se permite la estimulación
rápida o corta, dependiendo del uso que le demos. O sea, no nos vayamos con la finta que en el cerebro solamente tenemos neuronas, porque sí, son neuronas especializadas que están en ciertos lugares que permiten ciertas operaciones. Y Ramón y Cajal, con tinturas de plata, hizo todos esos estudios. Con un microscopio que hoy podemos replicar con 3 lupas que tenemos, que podemos comprar en el Tony. O sea, cosas brillantes. Las áreas secundarias, que son de proyección y asociación, que es cuando ya recibí la información y la puedo procesar con algo significativo para mí, es que son las responsables de la codificación de los elementos y la conversión de las proyecciones somatotópicas en la organización funcional. Estas áreas suministran el material necesario para la creación de síntesis cognitivas superiores, o sea, nos van a permitir tener la información para lograr el pensamiento. Y se va a dar a partir de la capa 4, que cede su posición dominante de las capas 2 y 3 de células cuyo grado de especificación modal es mucho más baja. En las terciarias, ya estas son de lo humano. Las primeras 2 están muy compartidas filogenéticamente con otros seres vivos, como cachorros, como gatitos, como perritos, como patitos. Bueno, los patitos no tanto, pero como cochinitos también. Y las zonas terciarias están situadas entre los límites de la corteza occipital, temporal y postcentral, ¿vale? Estas son llamadas áreas de solapamiento entre extremos corticales de distintos analizadores que permiten trabajar concentradamente y son células sobre todo asociativas 1 y 3 que se relacionan con la integración de la excitación de diferentes analizadores. Volvamos a los estudios de Cajal. Entonces, ¿qué creen? Por acá tenemos los sentidos, por acá nos llega la información de los sentidos, pasamos a áreas asociativas que se dan cuenta están muy estructuradas, muy grandotas, muy bonitas, y llegamos a esta parte que si bien no son tan sensibles, están específicamente hechas para poder darle un sentido profundo a las cosas que tenemos, a las cosas que vamos estructurando y pensando. Estas células son multimodales, porque entonces, ¿qué crees? Vemos que ese carro con cromo, con unas modificaciones y unas rayas puede ser todavía más racing. Pero ese pensamiento te lo da tu experiencia y toda la forma en la que estás observando esa situación real. Las zonas terciarias van a tener percepciones concretas, pensamiento abstracto y memorización y experiencia organizada. Por eso es que yo les comentaba, el bloque 2 no necesariamente significa memorizar, o no necesariamente es el aprendizaje que está puesto en ese sentido, sino que es más compleja la organización de los bloques funcionales. Dentro de la zona terciaria, donde seguimos todavía en el bloque 2, es el responsable del trabajo concretado de distintos analizadores de la producción de esquemas supramodales, base de todas las formas complejas de la actividad gnóstica. En español, la zona terciaria del bloque 2 nos va a permitir integrar toda la experiencia sensorial que ya se conoce para poder guardarlo o darle un significado. De la nada aparece una persona en mi vida. Primera vez que la veo y quedo impactado así. ¡Wow! ¿No? Para mi desgracia, platico con ella y me doy cuenta que comparto valores, que comparto ideologías y que comparto gustos. Entonces digo, wow, wow. Y no va a ser hasta que mis áreas terciarias asociativas toquen su mano, rocen sus labios, huela su cabello, en donde yo diga, wow, 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 esta persona va a ser significativa en mi vida por siempre. Pero eso lo da solamente en las áreas terciarias después de pasar por todos estos procesos de analizadores, en donde se vuelve significativo para una persona. ¿Más o menos? Profe, entonces, ¿a qué
Ya me confundí. ¿A qué pertenece el segundo bloque? A estas tres características: analizar, integrar y exponer. Porque viene el tercer bloque funcional y eso es programar. El tercer bloque es, yo voy a programar una conducta. En el ejemplo que acabo de dar, pues sí, voy a proponerle matrimonio, que voy a organizar el mariachi, que voy a organizar las palomas brincando y así, cásate conmigo. Pero eso es otra cosa. Primer bloque funcional, yo tengo la suficiente energía como para llegar al lugar y decir, wow, una persona. Segundo bloque funcional, la voy a ver, me va a gustar, voy a recordar muchas mujeres que me gustaron y voy a decir, esta es especial. Y a partir de que la beso, a partir de que la vuelo, a partir de que la toco, a partir de que la escucho, y decir, no, hombre, yo de aquí me caso. Tercer bloque funcional. Más o menos. Sí. Ya, Javi, perdón. Este bloque funcional también va a regularse por tres leyes básicas, que van a estar en función de el segundo bloque funcional que va a aplicar o que se va a proyectar para el tercero. Todavía me estoy adelantando un poquito al tercero porque las áreas terciarias del segundo bloque tienen mucha relación con la ejecución del tercer bloque. Pero vamos poco a poco. Las leyes son de síntesis cada vez más complejas en información aferente. Y eso se da por la estructura jerárquica de las zonas corticales. También las relaciones de las zonas no permanecerán iguales y cambiarán con el curso del desarrollo ontogenético. ¿Se entiende? Puso el ejemplo América el día de ayer. Yo percibo una regulación diferente en la temperatura y alguien me enseñó que hay un objeto con el cual puedes aventarte aire. Entonces, el cerebro utiliza una ley de estructura jerárquica para poder hacer que lo que regularmente es pueda convertirse en otra cosa. Entonces, las relaciones no permanecerán iguales durante el resto del desarrollo, lo que significa que si bien había una cosa que sirve para el aire, podría utilizar otra cosa que sirve para el aire, pero no tiene comparación con algo más sencillo que también sirve para el aire. Y las estructuras de eso cambian y se diferencian poco a poco, permitiendo que la corteza tenga una organización jerárquica, utilizando los menos recursos posibles. Porque según pase el cambio del tiempo, mi desarrollo ontogenético tendré mejores formas de llegar. ¿Qué nos decía Vygotsky? Hablando de niños, hablando del desarrollo ontogenético de las personas, o sea, el desarrollo del ciclo de vida. La línea principal de la interacción entre estas zonas corticales transcurre desde abajo hacia arriba. En el adulto, en la última etapa de su ontogénesis, esa línea es desde arriba hacia abajo. Yo de niño quiero aprender a bailar. Entonces, mis tías me van a sacar a bailar. Pero pues soy medio tronco. Voy a meter el pie, me voy a tropezar, voy a hacerle así como
como, no sé, raro, ¿no? Entonces, voy a ir desde abajo del desarrollo de mi forma de moverme e ir puliéndolo poco a poco, ¿no? Ir buscando, ir mejorando, ir ahorrando pasos, ir evitando tropezones, ir moviendo hasta el hombrito. Pero en el adulto, cuando yo ya llegué a ser un muchacho con todo el desarrollo de su cuerpo, con todo el desarrollo de su cerebro, vamos a ir desde arriba hacia abajo, o sea, puliendo la cantidad de movimientos que ya hago y acortándolos. Ya con una base de conocimiento, ya con una base fija de acciones, ya con una motivación específica, pero ahora puliendo cada vez más mi movimiento. Porque al principio necesito muchas cosas para poder desecharlas después. Esto de forma jerárquica. Más o menos. ¿Puedes dar otro ejemplo de lo de desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo? Claro. Cuando niño nos piden que dibujemos nuestras familias. Entonces, yo voy a hacer una suerte de trazos con los materiales con los que tenga la mano, en los papeles, paredes, libretas que yo pueda conseguir. Y voy a dibujar un número de personas con trazos muy complicados, por no decir raro. Entonces, esto lo voy a hacer porque necesito... las pocas experiencias que tengo es como mi cuerpo está constituyendo una relación de papá, una relación de mamá, una relación de hermana, una relación de conocido. O sea, en el dibujo yo puedo entender cómo es mi familia, pero no es porque yo entienda perfectamente el rostro y la relación que tengo con mi padre, no es porque yo pueda entender perfectamente la manera en la que estoy relacionándome el vínculo con mi mamá, ni porque pueda expresar en cartoncillo, en carboncillo, en cartulina, dedos, cabello, ojos, gestos. Muchas veces voy a hacer un garabato, porque voy desde la base hacia arriba. Mi experiencia cortical no me permite entender cosas finas de mi familia, pero cuando me pidan un dibujo, sí podré expresar esto. Porque, ¿qué creen? Para el niño esto es familia. Pero si yo, ya con mi experiencia, ya con mi escolaridad, ya con mi edad, ya con todo mi desarrollo, digo que esto es familia, porque lo que se espera en mi desarrollo ontogenético, después de haber estudiado, después de haber ido al kinder, después de lo que sea, es que yo pueda tener unos trazos, que yo pueda tener un manejo de línea, que yo pueda tener un detalle, con la conciencia de diferenciaciones de aspectos del rostro, en donde mi familia la ponga muy clara. Por eso la relación de la forma en la que los analizadores, la forma en la que los bloques funcionales son jerárquicos. Yo no puedo expresar algo que no tengo. Entonces necesito primero tener mucho para ir puliendo y expresar lo que sé o lo que es. Que en el adulto nos dice Vygotsky, la línea de interacción transcurre desde arriba hacia abajo, desde saber todo lo que tengo hasta entender lo que soy o lo que puedo dar. Yo les soy franco, muchachos, yo no puedo dibujar como un rostro porque soy malísimo dibujando. Pero sí hago algo mejor que esto. Esto lo hacía en primaria, quizás secundaria o prepa. Pero ya en la universidad, pues ya le buscas trazos. ¿Me explico?
Y son muchos principios por los cuales trabajan pruebas psicológicas, pruebas psicométricas, pruebas proyectivas, análisis de juego, porque permiten entender lo que hay dentro hacia afuera. Espero que haya quedado un poquito resuelto. Hay otras leyes que acompañan el procesamiento del segundo bloque, la especificidad modal creciente. Las áreas primarias tienen una especificidad modal alta, pero conforme vamos bajando, la especificidad modal es muchísimo menor. ¿Se entiende esto? En zonas primarias del segundo bloque, lo que a mí me interesa es escuchar el ruido, lo que a mí me interesa es ver el tono y lo que a mí me interesa es sentir. Pero en áreas secundarias, el tono puede tener ritmo y es lo que yo voy a percibir. La especificidad es menor. ¿Me explico? No me interesa tanto el sonido, sino el sonido y otras cosas. Pero cuando vamos a áreas, zonas terciarias, se vuelve supramodal, o sea, integramos todo. ¿Y qué creen? Y hasta le ponemos una cancioncita para que se escuche más bonito. Porque esas áreas terciarias nos van a permitir integrar todo el evento. Cuando nosotros dañamos zonas primarias, la forma de daño es muy clara. Chin, no escucho. No lo escucho. Ah, pero cuando tenemos zonas secundarias dañadas y le preguntamos a la persona, levante el dedo cada vez que escuche un ruido, la persona va a hacer esto. ¿Me explico? Pero cuando tenemos zonas terciarias y le pedimos a la persona, siga una melodía con su garganta, es... Y nosotros así como de, ok, no, pero tiene una explicación. ¿Más o menos? Sí, bueno, es que está un poquito más extraño eso. Sí, porque regularmente es lo que va a llegar a las condiciones clínicas. Cuando dañamos áreas primarias, el paciente no se queda con nosotros, el paciente llega al optometrista, el paciente llega con el audio, el audiofonetra, el fonotra. La persona especializada en fallas con cóclea. O el paciente llega con el neurólogo, porque es muy evidente el daño. Cuando las personas se dañan las zonas secundarias, a veces llegan solamente con el psicólogo, porque dicen, es que hay algo como que no está bien, como que le cuesta trabajo unir las palabras, o como que le cuesta trabajo entender las cosas. Ah, pero cuando llegan zonas terciarias, a veces ni siquiera llegan con el especialista. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que no desarrolló. De ay, es que Mauricio es bien tonto porque no puede rimar o no sigue una melodía. O como que habla raro. Pero es precisamente el trabajo de zonas terciarias lo que hacemos los neuropsicólogos. O lo que podemos ayudar más los neuropsicólogos. Meño. La predominancia de neuronas multimodales y asociativas en las zonas corticales secundarias y terciarias no quiere decir que tengan propiedades funcionales menos perfectas. Al contrario, sus propiedades funcionales se vuelven más perfectas, a pesar de la especificidad decreciente, se vuelven más capaces de ejercer un papel organizador e integrativo para el trabajo de las áreas específicas. Lo que les decía, no porque mis áreas primarias estén observando un tono, sea menor la especialización que tienen las áreas secundarias y terciarias. Al contrario, si no tuviéramos esta superespecialización en estas áreas,
andaríamos diciendo, ay, qué bonito traje color rojo tienes. Ah, sí, qué bonito peinado, tipo esponjado tienes. Porque la vida se volvería como muy seca, muy simple. Y áreas secundarias y terciarias nos permiten como que encontrarle muchas cosillas al asunto. Las lateralidades progresivas de las funciones, creo que esto nos lo podemos saltar un poquito para llegar a la tercera unidad, que es la unidad para programar, regular y verificar la actividad. Que ese es el tercer bloque, ¿sale chicos? Tercer bloque, ya pasamos del segundo, vamos al tercero. Y en esta tercera unidad, tercer bloque, nos va a ayudar para la programación, regulación y verificación de la actividad. El hombre no es pasivo con la información que recibe, crea intenciones, forma planes y programa actividades, ¿va? El hombre localiza en las regiones anteriores del cerebro, utiliza, perdón, las áreas anteriores del cerebro para poder generar la intención y va a utilizar los lóbulos frontales para programar acciones y ejecutarlas. Así como que nosotros como hombres somos responsables de la actividad consciente compleja. Esta actividad va a inspeccionar la ejecución, regular la conducta y esta debe de estar de acuerdo con la ejecución de planes y programas. Esto va a hacer que se verifiquen actividades conscientes comparando con efectos y acciones, intenciones originales y corrigiendo errores en lo cometido. ¿Se entiende? No. Va. Pensemos en una decisión que tomaron apenas. ¿Qué carrera van a estudiar? Entonces, ustedes se dieron cuenta en su pasado que a lo mejor un psicólogo buena onda, una psicóloga muy cool, pues era como muy alivianada y dijeron, ay, quiero eso en mi vida. O por ahí tienen algún trauma de infancia que quieren resolver y no le quieren pagar a ningún psicólogo. Entonces dicen, me chingo una carrera para no pagarle a nadie. Se vale. Parece chiste. Pero bueno. Entonces, entramos a la carrera, ¿no? Y dentro de esa entrada a la carrera, vamos nosotros haciéndonos planes, intenciones y vamos buscando que la ejecución de este proyecto ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué deben de hacer para terminar una carrera universitaria? Llegar a sus clases, aprobar sus exámenes, realizar sus trabajos, realizar prácticas profesionales, realizar una tesis y vámonos. Regularmente todo esto va a pasar en 4 o 5 años. Pero ¿qué pasa si regularmente no pueden cumplir con tareas o no pueden cumplir con exámenes? Esta meta no se va a dar porque es un requisito para poder cumplir el objetivo. Y vamos dentro de una actividad consciente verificadora a ver qué está pasando. ¿Por qué no puedo entregar tareas? Porque me caga el profesor, porque no me gusta el tema, porque me aburre, porque no tengo computadora, porque el perro se comió el internet. Va. Y me va a buscar que si quiero mantener mi plan de acción, debo de buscar la forma de verificar y de corregir cualquier cosa que esté anteponiéndose a estos planes. Lo que va a hacer que yo active mi primer bloque funcional y que por ahí también pueda utilizar el área primaria, secundaria y terciaria para poder hacer que esas soluciones ocurran. Ah, bueno, ¿qué pasa si mi perro se comió el internet? Bueno, pues voy a encerrar a mi perro para que no se coma el cable. Ah, bueno, voy a buscar hacer como una compensación con mi profesor para que no se saque de onda y para que entienda que no puedo entregar tareas y que se las voy a entregar después. Ah, voy a hablar con la Secretaría Académica para que vea mi caso y aunque hoy quiero hacer la carrera, pues tengo dificultades porque me embaracé, porque mis papás se pelearon, porque tengo que irme de la ciudad por X, Y, Z situación. Entonces, la tercera unidad va a ayudarme a que regule y verifique cada una de estas actividades dependiendo mis planes de acción.
¿Y por qué me voy a aventar todo este show de 4 años? Pues porque quiero ser esa psicóloga cool, buena onda, que esté con los chicos de prepa, porque veo que son personas relajadas. O porque me tengo que meter 4 años en una carrera para resolver que mi papá no me quiso cuando era chiquito. ¿Me explico? La estructura son áreas frontales y casi prefrontales. Chequen que en un cerebro maduro, un cerebro es un área frontal es enorme, 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 enorme. Antes se pensaba que las áreas frontales no tenían sentido, porque como había accidentes que fracturaban esta área y que rompían estructuras. Entonces, como las personas no se morían, bueno, las que no se morían porque atendían la infección, como las personas no se morían y podían seguir hablando y podían caminar y más o menos recordaban cosas, decían, pues las áreas frontales no sirven para nada, como el apéndice. Pero curiosamente perdían el interés por realizar acciones, perdían el interés por estar en contacto con nuevos planes. Entonces, poco a poco se fue descubriendo las funciones de esta estructura. Y esta tercera unidad tiene regiones motoras, premotoras y prefrontales. Las regiones motoras van a estar en el área 4 de Brodmann, sobre todo estacionadas en la capa 5, que contiene células piramidales gigantes de Benz. Van a ser sobre todo canales de salida para outputs motores y van a estar regidas por el principio somatotópico de músculos individuales. Son esos que me van a hacer ejecutar la acción. Yo quiero vaso, yo tengo sed, yo quiero vaso con agua, y esta parte frontal motora va a hacer que yo tome un vaso, extienda mi mano, haga una pinza, meta presión, dirija el objeto a mi boca y coordine mis movimientos de succión para tomar agua. Qué complejo, algo que se hace muy rápido, ¿no? Pero regularmente van a estar hechas por esta parte. El homúnculo motor va a ser esta parte del prefrontal que nos va a ayudar a regular todas estas características. ¿Alguien ya les explicó de qué se tratan los homúnculos? Que es la representación gráfica de la actividad o del área que regula todas esas cosas. Miren cuánta área necesitamos para coordinar los músculos del rostro y cuántas áreas van a estar asociadas a las características de las manos. Por sensibilidad, por manejo, por uso, por practicidad. Las manos son geniales. Las áreas premotoras van a estar regidas en el área 6 de Brodmann, compuesta por células pequeñas, células piramidales, pequeñas piramidales. Va a recibir entradas el cerebelo y ganglios basales, se va a relacionar con el control de movimientos hábiles, va a preparar programas motores y va a hacer una estimulación de partes del lugar, de grupos de movimientos sistemáticamente organizados, como mover los ojos, cabeza, y en general expresarnos todo el tiempo. La excitación de áreas premotoras del córtex se entiende en partes más distintivas, incluyendo las poscentrales. ¿Y cómo vamos a observar esos? Necesito un conejillo de indias, alguien que regularmente no participe. ¿Sabes qué? Tiene rato que no escucho a Mariana. Mariana, prende su cámara. Dígame, Mariana. Ahora escuchamos, Mariana. Una pena. Espero que se mejore y sospecho que está enfermita. Rocío, Areli. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Del
ay, se me fue la palabra, del frontal que nos acaba de comentar, tiene que ser un golpe, puede ser con algo leve o tiene que ser o como un traumatismo. La gran mayoría de las dificultades aparecen con traumatismos. Areli está en su trabajo. Bueno. Bárbara, un golpe puede ser objeto de que tengamos dificultades en estas cosas, pero es difícil que existan los golpes que dañen tanto. El cráneo es uno de los huesos más duros que tenemos en el cuerpo y no obstante está rodeado el cerebro de un líquido cefalorraquídeo que va a ser como una protección y a su vez va a estar rodeado de una membrana que se llama duramadre, que va a ayudar a que cualquier situación de golpe sea amortiguada. Incluso en los choques automovilísticos, la mecánica con la que se da el golpe no afecta tanto al frontal como así los aspectos de la memoria, por un efecto físico que hace que la masa de la frente choque con el hueso de la frente, bueno, que la masa del cerebro choque con el hueso de la frente, en donde lo va a reducir el impacto, el líquido, la dura madre y todo lo que tenemos, las meninges que tenemos para hacer el contacto, pero el regreso sí va a pasar rayando ciertas estructuras por la base del cráneo. Es como, bueno, eso ya se tiene muy estudiado, pero un golpe fuerte difícilmente va a dañar de manera drástica los frontales. Lo que a veces daña más los frontales son aspectos metabólicos, por ejemplo, uso de drogas, por ejemplo, uso de solventes, por ejemplo, problemas cardíacos, en donde se ven los daños un poquito más finos. Ok, gracias, profe. Hay un paciente que se llama, no recuerdo ahorita, pero el muchacho estaba componiendo vías del tren, entonces dinamitó, impactó una carga de explosivos y la barra con la que estaba compactando le atravesó el cráneo y le atravesó esta parte del ojo. Entonces dañó toda la estructura frontal y fue la primera o de los primeros casos que se vieron en donde existía cierta alteración en el mismo, de forma muy evidente conductual, porque no hubo ningún otro daño en otra área. Entonces, luego los pondré como viñeta. Vamos a dejarla acá, chicos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Probablemente me lleve un poquito de la próxima clase para acabar el tema, porque sí ya nos lamentamos larga. Ya le estoy viendo cara de... Termino la clase y tengo la grabación.